y seguimos hablando de educación porque tenemos en plató a nuestro último invitado de esta mañana. Está con nosotros José Luis López Belmonte, de SAT-ESTES. Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Bien? Sí, después de clase y esas cosas, pero bien, sí, sí. Sí, porque tenemos que decir que, bueno, que una agenda apretada, pero aquí está José Luis. Y, bueno, vienes con buenas noticias, porque Bueno, parece ser que existe una apuesta por parte del Ministerio a llevar a cabo pues lo que es una mejora, por lo menos poner en marcha la negociación de las condiciones laborales de los docentes, ¿no? Correcto, es la primera vez en 12 años que el Ministerio tiene interés en tratar las condiciones laborales del profesorado. Para nuestro gusto empieza un poquito tarde, porque del principio de que acabaron las elecciones generales, de que se formó este gobierno, dijeron que este iba a ser el año del profesorado. El año del profesorado, pero ya ha pasado bastante tiempo, ya estamos casi a mitad de la legislatura y ya se ha perdido mucho tiempo para tratar estos temas, que no son temas fáciles, son temas sencillos, que se han creado unas subcomisiones para avanzar en los temas que se abordaron, y que habrá que ver la letra pequeña y habrá que estar muy atento a si al final tienen tiempo para llevarlo a cabo o no tienen tiempo para llevarlo a cabo, claro. Porque ese es otro tema. O sea, tú puedes decir misa gregoriana, pero si después no se queda en un boletín oficial del Estado, pues se queda en agua de borraja. Y eso es lo que nosotros como sindicato no queremos y el profesorado creo que no le interesa. Pero sí es cierto que se abrió el abanico de negociación de muchos temas. Por una parte, muchos temas, entre ellos el hecho de la inspección educativa, ¿no? Que la propia directora provincial de Educación anunciaba aquí que se iban a poner en marcha, que iba a haber oposiciones para inspectores de cara al próximo proceso de oposiciones, y bueno, es uno de los asuntos que se ha tratado también en esa mesa, ¿no? Sí, correcto, o sea, es un tema, no tenemos que olvidarnos que los inspectores son funcionarios docentes, y de hecho a la hora no son una cosa aparte, son funcionarios docentes. Sí, no son externos, o sea, es un docente que oposita al inspector, ¿no? O sea, y es bueno porque hasta ahora se entra por la puerta falsa, la puerta de interinidad, y mientras los interinos, por ejemplo, los interinos sí tenemos un proceso selectivo para acceder a las plazas de interinidad en los cuerpos docentes, para la inspección pesa mucho la mano política. Y entonces, bueno, pues la mano política es fundamental y no tenemos que olvidarnos que en España hay 14 administraciones que son del PP, 2 o 3 del PSOE y después los nacionalistas, ¿no? O sea que, con lo cual pensamos que esa situación no favorece mucho a la transparencia y a la igualdad de oportunidades a la hora de acceder a estas plazas. Y bueno, pues uno de los temas que se abordaron. Otro de los asuntos que se han abordado es el hecho de, bueno, de una normativa, por dentro de lo que es la LOMLOE obliga a crear una normativa sobre el desarrollo de la profesión, ¿no? Y también se habló de este asunto, ¿no? Esto es una profesión más complicada. En principio, hablando de la profesión tiene varios subcapítulos. Uno de ellos, de los que nosotros queremos destacar, es el tema del paso de todo el profesorado al grupo A1, paso administrativo y económicamente. Es un paso muy importante. Nosotros, STES a nivel estatal, SAT-ESTES en Melilla, en todos los programas electorales en estos últimos 35 años, hemos defendido siempre el cuerpo único de enseñante, porque es una de las categorías del diseño de escuela pública que se hizo en los años 70, estoy hablando de la prehistoria del siglo pasado, sobre el concepto de escuela pública, o sea, y cada uno con sus especialidades. En un primer momento tenía fundamentación el grupo A1 y el grupo A2 porque accedían a los cuerpos de secundaria las personas licenciadas y los diplomados entraban al cuerpo de maestros. Sin embargo, desde Bolonia, y ya ha llovido desde Bolonia una serie de años, pues desde Bolonia el acceso a los cuerpos de secundaria y al cuerpo de maestros pues son con la misma titulación. Es cierto de que eso necesitaría un ajuste según la legislación vigente de incrementar el número de temas, pero también es cierto que cuando yo entré en la oposición al cuerpo de maestros los temas no eran 25 como ahora, era un número muy superior. Y por otro lado, pero hay que hacer unos pequeños ajustes en ese tipo de situaciones. Y eso significa también un tema fundamental para revalorizar el trabajo docente del cuerpo de maestros y también afecta a algunos cuerpos de escuelas de arte y de profesorados técnicos de FP que ahora la han añadido, han pasado mucho al grupo A1, pero han quedado un grupo de especialistas que, bueno, que necesitan también una revalorización social de su trabajo docente. Y ese es un tema que yo lo llevo presentando todo el año en el informe del Consejo Escolar del Estado. El año pasado fue la primera vez que se aprobó por mayoría. Sabemos que el informe del Consejo Escolar del Estado no es vinculante, pero sondea un poco la situación de la comunidad educativa.
Y a pesar de que hay organismos que dicen que solamente hablan de educación y no de las condiciones laborales del profesorado, porque dicen que eso es un tema sectorial que tiene que negociarse en la mesa de negociación, este año esa propuesta de mejora no ha sido aprobada. Ya comenté cuando en diciembre fue el último pleno, en una nota de prensa comenté un poco que este año el Consejo Escolar del Estado ha sido muy cicatero y ha dado un paso atrás en la defensa de las condiciones educativas de Melilla, por ejemplo. Pero a nivel general también ha sido mucho más cicatero a la hora de aprobar propuestas de mejora. Pero bueno, el año pasado se aprobó, con lo cual hay una parte importante de la comunidad educativa que lo pide, que lo exige, y el profesorado, por supuesto, que lo exige totalmente, ¿no? O sea, que eso necesita sus compensaciones, los distintos cuerpos, etcétera, etcétera, pero sería un paso adelante. Sería un paso adelante importante. Después hay otro tema, hablando de las condiciones laborales, que es importante, que es la reducción de horario lectivo. En Melilla, el ámbito territorial del MES, que el Ministerio sacó una normativa de que legalmente era 25 y lo pasó a 23, pero sin embargo quitó el concepto del horario lectivo, del recreo como horario lectivo. Y eso está generando alguna serie de problemas en los colegios, o sea, en los centros de educación infantil y primaria. ¿Por qué? Pues porque antes, al ser periodo lectivo, es cierto que todo el profesorado no estaba de guardia, pero el que no estaba de guardia tenía que estar en el centro, y si un alumno tuyo que tú tutorizabas tenía un problema, un accidente en un patio, pues se lo llevaba al profesor, claro, se hablaba, se arreglaba y lo atendía. Ahora mismo eso no es previsible, porque como no es lectivo, claro, pues no es lectivo, o sea, hay una diferencia importante. Y era importante que esta normativa fuese con carácter estatal, porque hay unas leyes básicas estatales y otras que son de cada comunidad autónoma. Es importante que sea a nivel estatal cuando se concrete y se consiga. Que para regularizar la situación en todos los territorios. Exactamente. Y otro tema es la reducción del número de alumnos por aula. En Melilla seguimos estando un número muy alto, a pesar que en infantil, en los primeros ciclos de infantil y en primaria ha bajado, es cierto que ha bajado, un dato objetivo que ha bajado, pero ya no hay el 90% de las aulas ilegales, que existían, eran ilegales, que eso tenía mandanga, pero nosotros no nos conformamos con eso, nosotros queremos que sea igual, al menos igual que la media a nivel estatal, y aún tiene que bajar el número de alumnos en nuestra ciudad para que sean igualdad a la media, sabiendo además que habría que valorar que parte de nuestro alumnado tiene una lengua materna que hace en casa, en la calle, con el grupo de amigos, que es el tamasí, que es distinta y que muchas veces o tiene un entorno familiar que hable el castellano correctamente, o tienen dificultad para expresiones, para distintas cuestiones, y eso necesita un apoyo, claro, más insistente, bueno, para que tengan igualdad de oportunidades, que es lo que queremos en la enseñanza. Y la tercera pata, que ahí nosotros ya existe más discrepancia con el profesorado, es el tema de hacer una carrera docente. Carrera docente que le estarían vinculando en hacer, tú eres buen profesor, te damos más dinero que si tú eres mal profesor. Y eso genera contradicciones, porque nosotros aspiramos que el profesorado tenga que trabajar en equipo y tenga que trabajar solidariamente, no una persona muy buena que va a ganar más que el resto, que genera siempre complicaciones en los centros escolares. Pero se han creado grupos de trabajo, es un proceso a negociar, es un proceso a discutir, y habrá que ver al final en qué queda la letra pequeña y, como dije al principio, fundamentalmente el tiempo de aplicación, si da tiempo a que eso se vea en blanco sobre negro en el Boletín Oficial del Estado y sea efectivo. ¿Creéis que desde SATESTES creéis que se va a poder conseguir en lo que queda de legislatura? Mucho hay que correr, porque ya se ha perdido mucho tiempo de la legislatura. Mucho tiempo de la legislatura se ha perdido. Es cierto que, bueno, pues que hace unos meses se nombró un nuevo secretario de Estado, que el secretario de Estado, aunque sea el número 2, pero en este caso el secretario de Estado de Educación, como la ministra también es portavoz del Gobierno, claro, bueno, pues es más que un número 2, es más que un número 2, se supone que tiene mando en plaza. Y bueno, vamos a ver si le da la rapidez suficiente, primero el debate suficiente y después la rapidez para concretarlo y después para llevarlo a los órganos que sean ejecutivos, ¿no? Y sería deseable, hay aspectos positivos. También se quiere, por ejemplo, otro tema que afecta al profesorado, endurecer las condiciones de acceso a la función pública docente, incrementando tu número de temas, pero por otro lado tienen interés, se ha hablado de que serían tipo test las pruebas de acceso a la función pública, con lo cual aquello de que cada maestrillo tiene su librillo, bueno, pues estaría matizado con algo más objetivo, y también elimina mucha responsabilidad para los tribunales. Claro. Y hay otra cosa que sí discrepamos nosotros, depende cómo lo hagan, es el tema del MIR educativo.
El MIR educativo, nosotros pensamos en primer lugar que las personas que van a entrar en el futuro, hay un número importante, son interinos y algunos de ellos tienen muchos años ya de experiencia en su mochila, en su espalda. El MIR educativo, nosotros pensamos, si no afecta a condiciones económicas y administrativas, nos parecería, bueno, pues podría ser. Pero es que no tenemos que olvidar que el sindicato nuestro lleva casi 50 años como hace el sindicato defendiendo que el cuerpo único de enseñanza, que todos deberíamos tener la mejor formación posible. Claro. Y si antes era 5 años, 5 años, si eran 3 como había. Y ahora todo es grado, todo es 4 grados. Pero no se aprovechó el incremento. Se le critica a los docentes que salen, se critican de que no tienen suficiente formación práctica. Y sin embargo se desaprovechó pasar de 3 a 4 años para meterle más carga lectiva, claro, y no más experiencia educativa, o sea, más práctica educativa a los centros escolares. Y pensamos que si se quiere justificar, ahí se perdió una posibilidad buena para haber ampliado el número de prácticas docentes, como han tenido el plan del 77, por ejemplo, otros planes educativos, que aunque eran 3 años, tenían mucho más práctica educativa. Y bueno, pues es un dato que hay que valorar, o sea que, y por otro lado está también el funcionario en práctica, el concepto de funcionario, claro, en práctica, que este año no sabemos por qué la han reducido mucho, y ese periodo de funcionario en práctica debería de servir para ese tipo de cosas. Si lo que se quiere con el MIR educativo es no quitar cuestiones retributivas ni cuestiones administrativas a la persona que ha superado el proceso selectivo, bueno, pues ponerle una persona que de más experiencia, que le pueda asesorar, y eso pues podría ser asumible, pero de la otra manera, en ninguna de las formas estaremos nosotros de acuerdo en que se le quiten derechos económicos y administrativos a las personas que hayan superado el proceso selectivo. Y mucho más, y por supuesto mucho más si encima tiene ya muchos años de práctica educativa a través de la interinidad. Pues sí. José Luis, son cuestiones que, bueno, que están ahí encima de la mesa, que por lo menos se ha dado ese paso, se van a comenzar a desarrollar los distintos grupos de trabajo para poner en marcha. Bueno, y nosotros te agradecemos que nos hayas explicado todo esto, porque es complicado, la verdad, y estaremos también pendientes, ¿no?, de todo lo que va a ocurrir, por lo que yo creo que en más de una ocasión te veremos aquí para que nos expliques cómo se va a desarrollar toda esta negociación. Siempre a vuestra disposición, y muchas gracias por dar la posibilidad de explicar cosas que son muy concretas, muy específicas y que generan debate, pero hay que explicarlo.